Hola, ¿cómo les va? Bueno, con un poco de retraso voy a grabar el video de la charla sobre Jesús de Nazaret que tuvimos la semana esta pasada, no, sino la anterior, acá en la comunidad. Es continuación de la que habíamos tenido, del encuentro que tuvimos donde compartimos fe y creencias. Entonces la continuación así de este ciclo de encuentros que estamos teniendo formativos acá en la comunidad sería este encuentro sobre Jesús de Nazaret. Pero nos parecía importante, esta vez citamos a la gente un poquito antes, entonces retomamos algunas ideas de lo que habíamos compartido en Fe y Creencias, y entonces ahí continuamos con el encuentro sobre Jesús de Nazaret. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a compartir esas ideas así previas que compartimos ese día también con todos, y así después continuamos este camino. Lo que subrayamos fue que en el encuentro donde estuvimos hablando sobre las creencias, sobre la fe, en este camino, en este proceso, que es algo que tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? Nada de lo que se diga o se comparta tiene que ser entendido como una afirmación final y estática, digamos, ¿no? Porque en el camino, cuando se camina, claramente se van afinando por ahí algunas percepciones y se va tratando de comunicar un poco mejor, entonces, y las experiencias también van siendo diferentes. Entonces, cada afirmación que nosotros vamos a compartir tienen que ser recogidas o escuchadas en la misma dinámica de camino, de proceso, ¿no? Estamos caminando y caminamos todos a ritmos diferentes, ¿no? Por lo tanto, también las comprensiones de las mismas afirmaciones van a ser distintas, van a resonar de maneras diferentes, y eso es algo que nos parece que tenemos que tener presente para poder acompañarnos. Por eso tanto hincapié se hacía en la importancia de caminar juntos, de caminar en comunidad, porque vamos compartiendo, vamos diciéndonos a qué ritmo vamos, o qué en este caso creencias todavía yo necesito sostener porque me resultan importantes para caminar, qué creencias las puedo soltar, qué creencias van a ser transformadas. Todas estas cositas, digamos, se pueden ir puliendo y discerniendo en comunidad, ¿no? Cuando vamos caminando juntos. Entonces, una de las cosas que habíamos afirmado es que no se habla de fe versus creencias, no se contraponen fe y creencias, ¿no? Y no tenemos una visión absolutamente positiva y únicamente positiva de la fe, y una mirada absolutamente negativa o limitante de la creencia, ¿no? No hablamos de fe versus creencia por la simple razón que ambas son necesarias en el desarrollo humano, ¿no? Entendemos por fe a ese impulso que tiene todo ser humano a la trascendencia. Por lo tanto, por supuesto que no se niega la concepción que tenemos dentro de nuestra tradición de la fe como don, ¿no? O sea, la fe como algo dado, nosotros naturalmente no lo niego, ¿no? Ni lo contrapongo, simplemente que acá alargamos un poco el sentido para ver que esta realidad de la fe, este impulso, se encuentra en todo ser humano, independientemente de si tiene o no un sistema de creencias, si adhiere o no a un sistema de creencias, si pertenece o no a alguna tradición religiosa o filosófica. Entendemos por creencia a las diferentes formas que adquiere la experiencia de fe
de la humanidad en los distintos tiempos y culturas, ¿no? Generando tradiciones. Por lo tanto, es la creencia la entendemos como la formulación, la comprensión más bien intelectual que se hace de una experiencia de fe, que naturalmente la experiencia de fe es intransferible, es comunicable cuando se hace creencia. Yo puedo comunicar, puedo compartir, ¿no? Pero es intransferible. Yo no puedo transferir mi experiencia de fe a otra persona. Puedo intentar comunicarla, pero no la puedo transferir. Por tanto, consideramos a la fe como el alma, la esencia o el fondo de las creencias. La fe es espiritual, por lo tanto es permanente. Las creencias, como toda forma y por estar tan informadas por tiempos y culturas, naturalmente están sujetas al cambio, ¿no? Eso parece como bastante lógico, comprensible, ¿no? La fe, por tanto, no es el objeto o no es objeto del conocimiento. Entonces yo no puedo intentar comprender intelectualmente la fe o más bien abordarla intelectualmente. La fe como todas las cosas profundas y verdaderamente reales, ¿no? Como el amor, solamente se puede experimentar, y el conocimiento que se adquiere por la experiencia es un conocimiento como mucho más complexivo, ¿no? Es mucho más integral, no es solo intelectual, ¿no? Como toda experiencia, como decíamos anteriormente, es intransferible la experiencia de fe. De lo dicho anteriormente podemos deducir que la fe no es una doctrina. Se puede expresar, ¿no?, limitadamente en una doctrina, siempre va a desbordar o ir más allá de la doctrina, pero la supera, ¿no? La supera totalmente. Esto, digamos, son algunas notas que habíamos compartido en el encuentro anterior y habíamos también leído lo que Ibn Arabi decía, ¿no?, sobre su propia experiencia de fe, ¿no? Él afirmaba: hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Me parece que si uno asume estas palabras, ¿no?, con la profundidad que tienen, tratando de liberarla capaz de alguna lectura así un poco romántica, seguramente nos vamos a encontrar como muy reflejados, ¿no? Y bueno, seguro que encontramos también reflejadas las palabras de Jesús de Nazaret. Para comenzar entonces el encuentro sobre Jesús, yo los invito a que escuchemos una canción y tratemos de dejar que resuene. Vamos a ir teniendo la letra acá, pero vamos a dejar sobre todo que resuene en nosotros. Corro como un loco y trato de abrazarte, mas no sé cómo alcanzarte. Te señalo a otros como un ciego que intuye dónde estás, que arriesga que estarás, que confía que tú estás. Paso largas horas gritando tu nombre,
y en el silencio te escondes. Ya ni quiero mencionarte porque temo encarcelarte en mis lógicas ideas que apagan tu luz. ¿Quién eres tú? 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 El Salvador me dice y nada comprendo. ¿Quién eres tú? Eres la fuente y aquí sigo yo sediento. ¿Quién eres? El camino y la vida y sin rumbo voy muriendo. ¿Quién eres tú? Cada vez entiendo menos mientras más me acerco. ¿Quién eres tú? Me dicen que me amas y no logras conquistarme. ¿Quién eres tú? Todo lo puedes más, consigo yo escaparme. ¿Quién eres? Comienzo a sospechar que no puedo controlarte. ¿Quién eres tú? Que para conocerte tan solo puedo desearte. Tu presencia, tu amor en mi soledad, enciendes tu fuego en mi debilidad. Estoy seguro eres tú. Camino sin frenos y entro en tu silencio. Mis ojos se van abriendo. Me descubro débil como un niño, necesito tu cariño que me guíe y me enseñe a vivir. Te descubro lento pero veo que ya no estoy tan ciego. Toman fuerza tus palabras, se hace viva tu mirada que me llena de confianza y atrae hacia ti. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Eres tú. mi Salvador te digo porque ahora comprendo. Eres tú. Eres la fuente y gozoso estoy bebiendo. El camino y la vida y gritando voy corriendo. Eres tú. Estás siempre conmigo porque tú me llevas dentro. Eres tú. Ahora sé que me amas y no dejas de abrazarme. Eres tú. Me buscabas con ganas y por fin me encontraste. Eres tú. Ahora estoy seguro que no puedo controlarte. Eres tú. Tan solo puedo amarte y con pasión buscarte. Eres tú. 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 Bien, esta canción de Ser Tres, un grupo muy interesante, me parece que nos podía ayudar como para abrir este momento, ¿no? en el que vamos a comenzar con este texto del Evangelio de Marcos.
Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Este diálogo que la comunidad de Marcos pone en el Evangelio y narra, ¿no?, de esta manera, como que deja traslucir, deja ver con bastante claridad que para el común de la gente, ¿no?, del tiempo de Jesús, evidentemente Jesús era fundamentalmente un profeta, aparecía como un profeta, como un hombre de Dios, y de hecho, de acuerdo a la experiencia que iban teniendo, para algunos era Elías, el profeta, ¿no?, el profeta. Para otros Juan el Bautista, el último de los profetas, ¿no?, en nuestra tradición, y para otros alguno de los profetas, ¿no? Pero interesante que hacen alusión, o la experiencia que tienen es que Jesús hacía como referencia, llevaba a la memoria de algunos de estos grandes profetas. Javier Meloni, en una entrevista que les hacen Rafa Millán y María Herrero, ¿no?, que está en el sitio que tienen en el canal de YouTube, Psicología y Espiritualidad, que después se lo vamos a poner ahí en la descripción de este video, a la pregunta que le hace Rafa sobre Jesús y sobre la idea que nosotros tenemos sobre la afirmación que nosotros hacemos de la divinidad encarnada de manera única, ¿no?, en Jesús, Javier reconoce que es una pregunta un poco compleja para responder, teniendo presente un diálogo, ¿no?, interreligioso. Esto no es fácil de ser como asimilado, y entonces Javier dice que el cristianismo debe seguir haciendo un proceso de maduración de la comprensión de Cristo para que no sea excluyente, sino incluyente. Y esto me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos, ¿no? Me parece que durante siglos, cuando el cristianismo dejó de ser una experiencia capaz de acoger muchas experiencias religiosas, a convertirse en una religión, se fue fortaleciendo la identidad, distinguiéndose, ¿no?, de otras tradiciones, ¿no?, y de otros sistemas, ¿no?, de creencias. Entonces hemos ido fortaleciéndonos, ¿no?, en una identidad que naturalmente se ha vuelto excluyente, ¿no? O sea, incluía solo a los creyentes cristianos, pero excluye a todo el resto. Entonces Javier dice, tenemos que seguir profundizando en este proceso de maduración en cuanto a la comprensión de Cristo, ¿no? O sea, ¿quién es Cristo? Esto naturalmente nos invita a una nueva relectura de Jesús, ¿no?, el Nazareno, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como él se autodefine, ¿no? Una lectura más despojada y más profunda. Me parece que a veces se confunde profundidad con lucidez intelectual, ¿no?, que es lo que me da la impresión que hemos tenido en nuestra historia, así como reflexión teológica, ¿no? Se ha reflexionado y se ha reflexionado con mucha lucidez y tomando elementos sobre todo de la filosofía en un primer momento y de una manera muy fuerte de la filosofía griega, ¿no?, para pensar tanto la presencia, la experiencia de Jesús como la propia experiencia de la comunidad, ¿no?, de seguidores de Jesús,
Y entonces, claro, ha habido como mucha lucidez intelectual, y en el medioevo se llegó en la escolástica, ¿no?, a un modo, ¿no?, de escudriñar el misterio y de hacer un montón de distinciones muy sutiles, ¿no? Y claro, eso termina como confundiendo lo esencial, ¿no?, de la experiencia de fe, ¿no? La profundidad tiene más que ver con la capacidad de entrar en el misterio existencialmente. Por lo tanto, más que el ejercicio erudito de la razón, se apela a la fuerza humilde y eficaz de la experiencia. Hay cosas que la experiencia alcanza que la razón no puede tocar, ¿no? Quizás un poquito la intuye, quizás se acerca, pero no la puede tocar. Se me viene ahora una anécdota de Buenaventura con Fray Egidio, ¿no? O sea, Buenaventura, los dos franciscanos van caminando y pasa una anciana cargando leña, y entonces Egidio le pregunta, ¿no?, a Buenaventura: Padre, ¿esa anciana puede llegar a Dios como el padre Buenaventura, ¿no?, que era un gran teólogo, ¿no?, y místico, Buenaventura? Y Buenaventura le dice: por supuesto, algunos nos acercamos con el discurso de la razón, otros se acercan y lo conocen por el abrazo. Evidentemente, o sea, él hacía alusión como que esta mujer sencilla posiblemente se acercaba a Dios de una manera experiencial por medio del abrazo, que es en una obra que él tiene, ¿no?, el Itinerario de la mente en Dios, es lo último que pone, ¿no? Buenaventura dice lo que alcanza un pleno conocimiento de Dios es el abrazo, y la razón tiene que reconocer en un momento que tendrá que retirarse para dejar y dar lugar al afecto, ¿no?, que es el único que puede terminar tocando, digamos, a Dios. Todo esto de una manera simbólica, ¿no? Recordemos siempre que de la experiencia espiritual y de lo espiritual solo se puede hablar simbólicamente. Eso lo tenemos que tener constantemente presente, porque si no empezamos a confundir, ¿no?, y empezamos a identificar el mito con la realidad, y bueno, el mito es un modo de expresar, ¿no?, lo que no se puede expresar. Por lo tanto, es algo que aproxima, que señala, pero no es eso, ¿no? Se señala lo que está más allá, hacia lo que nos tenemos que acercar con una apertura de corazón muy grande y una apertura existencial muy grande para poder experimentarlo. Y entonces ahí vamos a comprender profundamente, aunque no podamos comprender o entender intelectualmente. Entonces, por otro lado, Simón Pedro Arnold, un hermano benedictino, belga, pero que está en Perú desde hace ya muchísimos años, tiene esta afirmación que a mí la verdad me gusta mucho. Él dice: urge para toda la Iglesia volver al Jesús solo, o mejor dicho, a solo Jesús, como después de la transfiguración. Se quedaron con Jesús solo. No necesitamos nada ni a nadie más que a este Nazareno sin nada especial ni de espectacular para limpiarnos de las falsas transfiguraciones de un lenguaje religioso engañoso. Solo el bello y discreto rostro de Jesús nos basta. Llévense todo, dice el negro espiritual de los esclavos norteamericanos, pero déjenme a Jesús. Aún ausente y silencioso, nos basta. El resto, absolutamente todo el resto, estorba. Las preguntas entonces que pueden o que quedan, ¿no?, desde este texto serían: ¿qué significa volver a Jesús solo o a solo Jesús? ¿Qué significa para nosotros hoy, cristianos, cristianas y también no cristianos? ¿Qué significaría volver a Jesús solo?
¿no? O solo Jesús. ¿Qué significa limpiarnos de las falsas transfiguraciones de un lenguaje religioso engañoso? ¿A qué lenguaje religioso engañoso se está refiriendo a Simón Pedro? ¿Qué significa que el resto, absolutamente todo el resto, estorba? ¿Cuál es ese resto que nos estorba? ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior, cuando hablábamos de fe y creencias, decíamos que las creencias se podían volver un obstáculo para el crecimiento en la fe, ¿no? Para el encuentro con Dios, ¿no? Pueden ser un obstáculo. Y decíamos que las creencias, decía Enrique Martínez Lozano, que las creencias a veces son como las anteojeras de los caballos que no nos permiten el acceso a la verdad, no nos permiten el acceso a la realidad. Por eso es importante que tengamos una apertura y una flexibilidad respecto a las creencias que puedan irse transformando, puedan ir dando lugar a nuevas creencias que nos posibiliten mayor apertura, mayor acceso, mayor experiencia de la verdad. Entonces acá dice Simón Pedro que hay algo que nos puede estar estorbando, ¿no? Puede sernos un obstáculo. O sea, volver a solo Jesús parece hacer alusión a una vuelta al Jesús de los Evangelios, que seguramente tiene mucho que ver con lo que se ha llamado el Jesús histórico, pero es algo más que esto. Se trata del Jesús real, ni el Jesús o el Cristo de la fe, ni el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque el Cristo de la fe, naturalmente, es una construcción teológica, y el Jesús histórico es una reconstrucción de los datos que han llegado a nosotros, que son escasísimos. La verdad que los datos que tenemos son muy escasos, y desde esos datos se ha reconstruido, ¿no?, la figura de lo que se ha llamado el Jesús histórico, pero que no necesariamente se puede identificar este Jesús histórico con el Jesús real, con el Jesús que verdaderamente, ¿no?, o posiblemente haya nacido en Nazaret y haya vivido, digamos, en Nazaret, haya caminado por Galilea. Tenemos algunos datos históricos que son importantes porque nos ayudan en un proceso de desmitificación, pero no significa en absoluto que este Jesús histórico sea el Jesús real. Claro que es un acercamiento a Jesús como arquetipo, ¿no?, como un referente capaz de ser actualizado, es decir, haciendo experiencia de Jesús como maestro, ¿no?, identificando que este Jesús de Nazaret tiene muchísimo para enseñarnos, ¿no?, tiene mucho para mostrarnos, ¿no?, y con mucha autoridad, ¿no?, que es la experiencia que tenían los oyentes del Nazareno. Ellos tenían la experiencia de que este Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, ¿no? Él enseñaba con autoridad. Un Jesús que tenga más que ver con la dinámica real de la encarnación, del Dios que grita definitivamente, que ha abrazado la humanidad entera, toda la humanidad completa, sin dejar nada afuera, desde siempre y para siempre. Esto es importante, es muy importante, porque nosotros tenemos gran dificultad, ¿no?, de asumir que Dios toma toda la humanidad. Entonces, en la tradición evangélica, pero sobre todo Pablo también se ha ocupado de dejar como muy claro de que Jesús abraza o se encarna en casi toda la humanidad, digamos, porque es igual a nosotros en todo, menos en el pecado, ¿no?, menos en esta experiencia tan humana del pecado, ¿no?, del error, ¿no? Y de hecho, bueno, Simón Pedro, por ejemplo, habla de las malas costumbres de Jesús, ¿no? Como judío, naturalmente Jesús había aprendido algunas costumbres que no eran muy buenas, ¿no? La visión que tenía del extranjero, ¿no?,
por eso el encuentro con la siriofenicia, esta mujer que va y le pide la sanación o la liberación de su hija que estaba endemoniada, y hay un diálogo ahí intenso, fuerte de Jesús con ella, donde termina tratándola como una cachorra, ¿no? como un perro. Bueno, eso devela la formación de Jesús, ¿no? que tiene. Y a la vez lo magnífico de Jesús de abrirse a la posibilidad que la realidad no sea lo que a él le habían enseñado. Y entonces se asombra ante la fe, ¿no? de esta mujer que, de acuerdo a sus enseñanzas, a lo que él había recibido, no podría tener fe, ¿no? ¿Se acuerdan estas cosas que también en el 1500 se manejaba dentro del catolicismo cuando llegamos a América y entonces se consideraba que el aborigen no tenía alma, ¿no? Bueno, naturalmente todas estas cosas se van comprendiendo a través de la experiencia y por un proceso de apertura, ¿no? y de comprensión de lo diferente, ¿no? Estamos en un tiempo sumamente propicio para eso, donde gracias a Dios se nos va pidiendo, se nos va invitando a una actitud sumamente abierta, ¿no? desprejuiciada de toda la realidad que nos viene, ¿no? Y se nos invita también a este proceso real, ¿no? de la encarnación, de asumirlo todo, abrazarlo todo, ¿no? Que creo que es importante. Después algo que considero, esto es por supuesto una introducción mínima, ¿no? a Jesús, a la persona de Jesús. Por eso es que para esto yo recomiendo, o sea, para poder seguir profundizando, digamos, en esta realidad, recomiendo 2 videos de Fray Marcos que están en Fe Adulta, que también lo vamos a poner en la descripción de este video, y la lectura de El Cristo Interior de Javier Meloni. O sea, no nos podemos quedar simplemente con lo que acá vamos a decir de ninguna manera. Yo acá intento expresar algunos ecos de varias cosas, pero sobre todo de estos 2 videitos de Fray Marcos y también del Cristo Interior de Javier Meloni. Entonces, de los videos tomo esto que presenta Fray Marcos en 10 puntos de cómo se ha pasado, ¿no? del Jesús de Nazaret al cristianismo primitivo, y se ha ido mitificando la persona de Jesús. Entonces él habla como de 10 pasos, ¿no? 10 pasajes muy, muy interesantes y sugestivos, que yo acá simplemente se los nombro y digo alguna cosita, pero en esos 2 videos está ampliamente explicado y muy, muy bien, seguramente de una manera muchísimo más clara de lo que yo podría, ¿no? Entonces el primer pasaje es del judaísmo al cristianismo, ¿no? Y acá Fray Marcos subraya con fuerza que Jesús nunca dejó ni quiso dejar de ser judío, ¿no? Jesús era totalmente judío, esa era su religión. Nunca estuvo contra la ley, nunca estuvo contra la religión. Jesús estuvo sí claramente contra algunos excesos y alguna interpretación muy literalista de la ley. Eso es muy claro, ¿no? Todo el enfrentamiento que Jesús tiene con fariseos, escribas, ¿no? sobre la observancia del sábado, sobre algunas cuestiones, o la relación con pecadores y todo esto, ¿no? Naturalmente Jesús intenta por todos los medios purificar, ¿no? algunos excesos que se habían ido pegando con naturalidad a través de los siglos. Le pasa a todas las religiones que a medida que pasa el tiempo se van como alejando de lo esencial por unos procesos naturales de adaptación, ¿no? a los distintos tiempos, que terminan como confundiéndose, ¿no? Esto es solo para este tiempo, o
tiene que ser para siempre. Y entonces ahí se van pegando muchas cosas. Y dice Fray Marcos, el paso del judaísmo al cristianismo ha sido algo que naturalmente hace la primera comunidad cristiana, pero no es algo que hace Jesús, ¿no? Jesús no tenía intenciones de fundar una religión diferente de lo que era el judaísmo, ¿no? Por otra parte, de Jesús a Cristo, ¿no? Que él ahí dice que una genialidad de la primera comunidad cristiana fue el hablar de Jesucristo e intentar integrar, ¿no?, al Jesús de Nazaret con el ungido, con el Mesías, con el enviado, digamos. Pero claro, ahí hubo también todo lo que en la mentalidad judía del tiempo de Jesús estaba como muy arraigada la idea del Mesías, ¿no?, de cómo debería ser o qué vendría a ser el Mesías, ¿no?, que termina siendo una gran frustración para los primeros discípulos de Jesús, que esperaban un Mesías liberador de la opresión, ¿no?, en ese caso, en ese tiempo de Roma. Y bueno, naturalmente no es el mesianismo que encarnó Jesús, ¿no? Después, otro de los pasos es del Jesús que predica al Cristo predicado. Las primeras comunidades cristianas hacen más hincapié o empiezan a hacer más hincapié en la persona de Jesús que en el mensaje de Jesús. Y evidentemente para Jesús lo importante era su mensaje, ¿no? O sea, es clarísimo que Jesús se encuentra, sobre todo en el Evangelio de Juan, que justamente es el que más rescata los discursos de Jesús, se encuentra como ahí peleando con la experiencia que va teniendo la gente de quedar como fascinada o prendida a la persona de Jesús o a los gestos de Jesús, a los signos, ¿no?, de Jesús, y dejan caer las palabras, las enseñanzas, ¿no? Se me viene, por ejemplo, después del discurso de pan de vida, de la multiplicación, o después de la multiplicación de los panes, ¿no?, que Jesús les dice: ustedes me siguen porque comieron pan hasta hartarse, no porque consideren que son valiosas mis palabras o porque hayan comprendido lo que significa, ¿no?, el reino, ¿no?, de Dios, que es la pasión, ¿no?, de Jesús. Entonces, claro, la comunidad cristiana va centrando su predicación en la persona de Jesús y va descuidando un poco más el mensaje, ¿no?, la enseñanza de Jesús. Otro de los pasajes del Jesús que tenía una fe, confianza absoluta en Dios, al Cristo en el que tenemos que creer. Y ahí es precioso lo que nos presenta Fray Marcos, porque habla de la fe de Jesús, digamos, de la experiencia, ¿no?, que Jesús tiene del Padre, y dice: Jesús jamás utiliza al Padre, jamás. O sea, Jesús tiene una experiencia del Padre constante e incondicionalmente presente, más allá de que actúe o no actúe. Lo importante no es, Jesús jamás quiso que el Padre le saque las papas calientes que tenía ahí, que lo libere de eso, que se haga cargo de lo que él tenía que hacer, jamás, ¿no? Incluso en el Getsemaní, ¿no?, ese momento tan intenso, ¿no?, de la vida de Jesús, Jesús le presenta, por supuesto, todo su temor, ¿no?, ante la inminencia de la muerte. Le dice: si es posible que esto no sea así, pero vuelve inmediatamente a esa confianza absoluta que tiene en Dios de que se haga su voluntad, ¿no? Y de nuevo se entrega, se ofrece, ¿no?, se abre a esta confianza, ¿no?, que es lo que alimenta, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se encuentra con la samaritana, ¿no?, dice el evangelista que el alimento de Jesús es la voluntad del Padre. Después del Jesús que se arrodilla ante todo ser humano, de nuevo con una imagen joánica, ¿no?, del lavatorio de los pies, al Cristo glorioso
ante quien toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, ¿no? Se van visualizando estos cambios, cómo se pasa de una figura y de una realidad, de una experiencia, de algo que Jesús está revelando, está mostrando, a otra cosa bastante diferente, donde la persona de Jesús deja de estar a los pies para ponerse por encima de todo, y entonces toda rodilla en el cielo y en la tierra tienen que doblarse ante este Cristo glorioso. Del Jesús que come con los pobres al Cristo comido en un rito sagrado. Acá Fray Marcos hace alusión claramente a la Eucaristía y la importancia de las comidas de Jesús con la gente, ¿no? Con los pobres, con los pecadores, con lo que significaba, ¿no? La comida en el judaísmo, en Oriente, era impresionante, y lo transgresor, ¿no? de Jesús en esas comidas, ¿no? La gente con la que Jesús come, ¿no? Es muy, muy interesante, y eso es todo un mensaje, es toda una enseñanza, es toda una revelación a pasar, digamos, al rito o a la concepción, ¿no? Muy, digamos, de la Eucaristía como un rito, ¿no? Como algo muy, muy ritual, ¿no? Como algo más de culto que de experiencia crística, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay otro videíto de González Faust muy bonito sobre la Eucaristía también en Fe Adulta, que lo podemos sumar también en la descripción de este video. Otro de los pasajes es del Jesús que no vino a ser servido, ¿no? sino a servir, al Cristo que debemos servir. Estos pasajes son para visualizar los procesos de mitificación, ¿no? que se fueron realizando. Del Hijo de los Hombres, como se dice Jesús, o sea, la única autodenominación que Jesús hace sobre él es el Hijo del Hombre, ¿no? Al Hijo de Dios, ¿no? Con toda la carga que tiene. Bueno, ahí también van a ver que Fray Marcos explica que Hijo de Dios se le llamaba a todo ungido, ¿no? Aunque Jesús no haya sido ungido nunca, pero a todo aquel que era ungido como rey, como profeta, era llamado, ¿no? hijo de Dios. Del Jesús fracasado, ¿no? al Jesús glorificado. O sea, no cabe en dudas que la misión de Jesús, si la tomamos en términos de la vida pública de Jesús hasta la muerte de Jesús, fue un fracaso. O sea, uno puede leer en los evangelios que la gente no entiende, la gente a la que Jesús se dirige no entiende. Hasta después de la experiencia de la resurrección, no se entiende. La comunidad cristiana la primera comunidad, necesita mucho tiempo para masticar este fracaso, esta frustración, para poder experimentar que el mensaje de Jesús seguía vivo, ¿no? en ellos, y entonces empezar a vivirlo de una manera diferente, a resignificarlo y experimentarlo como una resignificación de las propias vidas, y empezar a comunicarlo. Que ahí me parece a mí que hay una buena explicación del porqué inicial de este proceso de mitificación. Las comunidades de los discípulos, de los primeros discípulos, comunican, ¿no? a las nuevas comunidades cristianas su propia experiencia pascual. Entonces todo lo que van a vivir anteriormente viene leído bajo el prisma de la experiencia, ¿no? de la Pascua, de la experiencia de la vida, ¿no? desbordante de lo que Jesús había predicado, ¿no? Que, por ejemplo, se me viene la frase de Pedro, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Solamente vos tenés palabras de vida eterna. O sea, los discípulos experimentaban cuando escuchaban a Jesús que sus palabras abrían horizontes nuevos. Después de la muerte de Jesús, del fracaso, ¿no? necesitan mucho tiempo
para recoger nuevamente, ¿no?, esa fuerza que tenía la palabra de Jesús y experimentar que seguía viva, que seguía intacta, ¿no? Entonces, del Jesús fracasado hasta la muerte, digamos, al Cristo glorificado, que es esta experiencia pascual o pospascual, ¿no?, de Jesús. Y termina Fray Marcos hablando del Abba, o sea, de la relación que Jesús tiene con el Padre, a la Trinidad, ¿no?, a lo que después se reflexiona en la comunidad cristiana y, bueno, y se va comprendiendo como un misterio muy, muy grande de relación, ¿no?, que lo engloba todo y que lo trasciende todo, lo atraviesa todo, atraviesa toda la realidad, esta experiencia de la Trinidad. Para comprender realmente estos 10 puntos es imprescindible, creo yo, el poder ver estos 2 videos de Fray Marcos. ¿A qué se debe este proceso de mitificación? Desde una mirada católica y también protestante se suelen considerar 2 misiones en Jesús, ¿no? Una primer misión de Jesús revelador, ¿no? Jesús nos revela, ¿no?, no solo a Dios, sino y sobre todo la capacidad de plenitud que tiene el ser humano. Y la otra misión es de redimir, ¿no? Una palabrita que ya vamos a ver que no es muy afortunada. Como afirma González Faust, dice: la tradición católica de los últimos siglos ha puesto todo el acento en la misión redentora de Jesús, olvidando totalmente su misión reveladora. Entonces, claro, eso ha hecho de que la experiencia de salvación, entre comillas, de Jesús esté puesta afuera. O sea, Jesús nos salva no desde dentro y desde nuestra propia vida, sino que creyendo en Jesús, entonces voy a ser salvado, ¿no? Y claro, y eso ha como de algún modo alienado nuestras vidas de compromiso y ha intelectualizado de algún modo la fe, ¿no? O sea, con que yo asienta intelectualmente a creer en Jesús, entonces yo creo que estoy salvado. Y claro, digamos, y ahí, bueno, todo la salvación en la otra vida y demás, ¿no? Y esto es importante, me parece, comprenderlo de otra manera. La palabra salvación, dice Fray Marcos, no es la adecuada, pero redención es mucho peor. No podemos aceptar el lenguaje jurídico para aplicarlo a nuestras relaciones con Dios. No podemos decir que Jesús pagó con su muerte la deuda contraída por el pecado. El Dios que exige la muerte del Hijo para salvar al hombre es un mito ancestral. La muerte de Jesús fue la consecuencia de una vida. Esa vida fue la que nos salvó, y diríamos que esa vida es la que nos salva. Por eso es tan importante acercarnos a la comprensión del Jesús real. ¿Qué vivió Jesús? ¿Y qué nos enseñó Jesús de cómo tenemos que vivir? Porque eso es lo que nos salva, eso es lo que nos permite experimentar la plenitud. O sea, quizás hoy por hoy sea un poco más claro hablar de plenitud, hablar de felicidad, que hablar de salvación. Entonces, ¿cómo vendría, ¿no?, esa salvación? Jesús nos salva, dice Fray Marcos, porque se salvó Él como ser humano. Es decir, Él hizo este proceso. Este es el punto de partida para entender lo que hizo por nosotros. Aceptar esto exige la superación de muchos prejuicios, consecuencia de concepciones míticas. Como ser humano empezó su vida como un proyecto a realizar, descubriendo a Dios dentro de Él mismo. Y esta es una clave fundamental, ¿no? ¿Qué es lo primero que Jesús nos enseña? Que Dios está dentro de nosotros mismos, y ahí es donde tenemos que encontrarnos, descubrirlo, y ahí se dará la revelación, ¿no?, fundamental para vivir toda la realidad de una manera diferente, ¿no? Esto de que Jesús
se salvó, ¿no? O sea, como que Jesús realizó este proceso de plenitud, ¿no? Me recuerda un poco a lo que Francisco y Clara dicen de seguir las huellas de Jesús, ¿no? Que lo toman naturalmente de la primera carta de Pedro. Y creo que es muy interesante porque seguir las huellas de Jesús significa seguir por donde Él caminó, ¿no? Ir poniendo nuestros pies, nuestra vida, en el mismo lugar por donde pasó la vida de Jesús. Descubriendo a Dios, entonces, dentro del mismo encontró la hoja de ruta para caminar hacia la plenitud que es a la vez divina y humana. O sea, esta experiencia de reconocer, de encontrar a Dios en Él mismo, es la que le revela su naturaleza, ¿no? A la vez divina y humana. Y sigue diciendo Fray Marcos, la trayectoria humana de Jesús es el único marco de referencia que puede superar la visión mítica de la salvación. Como ya hemos dicho, solo nos debe interesar una salvación que sea verdaderamente humana, verdaderamente humana. De nada nos sirve que nos rescaten desde fuera, que nos echen un capote para que olvidemos nuestras limitaciones. Nuestra salvación, como la de Jesús, tiene que consistir en ser en plenitud lo que somos. Nosotros somos, y así lo hemos comprendido desde el mito de la creación, que somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la salvación consiste en alcanzar la plenitud de esa imagen y semejanza impresa en nosotros, ¿no? En nosotros está ya, y están estas semillas, ¿no?, de divinidad, ¿no?, dentro de esta humanidad que somos, o sea que es una sola cosa, ¿no? Porque siguió al pie de la letra el proyecto de hombre que Dios había puesto en lo hondo de su ser. Jesús fue capaz de llegar hasta el final de la plenitud humana, ¿no?, realizar toda su humanidad. De ese modo manifestó lo que había de divino en su humanidad. Como recorrió primero el camino, puede ser guía para cada uno de nosotros. Si Él lo alcanzó, podemos alcanzarlo también nosotros. No nos salvó de nuestros pecados, sino del único pecado que existe, el egoísmo, es decir, todo lo que me separa del otro. La salvación ni se puede recibir ni nos la pueden dar como un todo terminado. Este es un error que nos ha despistado durante siglos. La salvación tiene que ser un proceso, una evolución que me va llevando desde la periferia al centro de mi propio ser, donde puedo encontrar la plenitud que soy. Descubrir esta realidad nos obligará a ser de otra manera, a vivir de otra manera. La salvación entonces es un proceso que me lleva de la periferia, en otros términos diríamos de la superficialidad, a la profundidad de mi ser, para encontrarme o reencontrarme con lo que soy verdaderamente. Y entonces, claro, cuando yo me reencuentro con lo que soy verdaderamente, vivo muy de otra manera, porque vivo desde otro lugar. Una cosa es vivir desde la periferia, desde la superficie, desde la psicología transpersonal diríamos desde el yo conceptual o desde la idea que yo tengo de mí mismo, a vivir desde el yo universal o desde ese fondo donde soy o donde radica toda la imagen y la semejanza de Dios, ¿no?, donde soy belleza, bondad, amor, plenitud, misericordia, ¿no? Si vivo desde ahí, entonces naturalmente esto hará que yo viva todo, ¿no?, mi relación con todo lo real de otra manera. Y una vez más, Simón Pedro. El cristianismo no es una religión. Jesús nunca quiso salir del judaísmo para inaugurar otro sistema de referencia religioso. En este sentido, sin ser ni anti ni arreligiosa, la iglesia primitiva tiene otras prioridades, más allá del culto o del discurso doctrinal y normativo. Nos atrevemos a decir que en su fundamento el cristianismo es suprarreligioso.
el anuncio del reino no es propiamente religioso y sus desenvolvimientos pospascuales harán de la Iglesia un espacio propiamente interreligioso. Esto es muy bonito, ¿no? Recordarlo, que en el primer cristianismo había lugar para judíos, para paganos, que venían con distintas experiencias religiosas, con distintos sistemas de creencias, y se insertaban en la enseñanza de Jesús, acogían la enseñanza de Jesús, ¿no? Desde los lugares desde donde venían, ¿no? Esto es interesante, es muy interesante. Y la experiencia que se tiene que haber dado ahí, tiene que haber sido una experiencia de universalidad muy grande, con tremendos conflictos también, por supuesto, porque hay que caminar juntos, ¿no? Con personas que tienen distintos sistemas de creencias, pero que se encuentran reunidos en el conocimiento y en la asunción, digamos, de un único maestro, ¿no? de Jesús en ese momento. Para finalizar, quisiera compartirles una idea de Santa Clara que a mí me parece muy iluminadora para hoy, que es cuando ella presenta a Jesús como espejo, ¿no? Y le dice a Inés de Praga, ¿no? Que es otra religiosa, otra clarisa, le dice, mira diariamente este espejo, ¿no? Oh Reina Esposa de Jesucristo, y observa constantemente en él tu rostro. Fíjense qué interesante. Clara le dice, mira este espejo que es Jesús, ¿no? Mira este espejo que es Jesús, pero no te imagines su rostro. O sea, fíjate que en este espejo que es Jesús se refleja tu rostro. Por lo tanto, la plenitud de la humanidad o la humanidad realizada que vemos en Jesús, lo que está haciendo es reflejar mi propia humanidad, totalmente desplegada, ¿no? Y eso es lo que Clara le dice a Inés. Mirá diariamente, volvé diariamente la mirada a este espejo, a Jesús, y contempla en él, observa en él constantemente tu rostro. Y después le dice, mirá atentamente, ¿no? En este espejo y vas a ver la pobreza, ¿no? Vivida ahí en Jesús, ¿no? Algo totalmente despojado, hoy diríamos totalmente desprendido, desapegado, ¿no? Ahí vas a encontrar también la humildad, ¿no? Y vas a encontrar, sobre todo, vas a contemplar, es decir, ir más a lo profundo de la inefable caridad, ¿no? Esto lo vive así Clara, ¿no? De una manera muy, muy fuerte, y así se lo transmite a Inés. Quería que compartamos entonces ahora otra canción, ¿no? Que creo que también nos ayuda a ir buscando constantemente en Jesús, o sea, de ver con mayor claridad en Jesús lo que en nosotros está presente, pero quizás de una manera más latente, y que tiene que ser desplegado, tiene que despertarse y ser desplegado, y entonces podemos contemplar en Jesús sus modos para poder vivirlos también nosotros. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada,
comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Y una última invitación que nos viene de manos o por la pluma, la voz de Javier Meloni. En la última escena del Evangelio de Mateo, Jesús confía a los suyos la misión de bautizar a todos los pueblos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar proviene de baptizo, que significa sumergir. Jesús envía a sumergir la realidad toda en la toma de conciencia de su fondo divino, es decir, el Padre, en la capacidad de fraternidad manifestada, revelada fundamentalmente en el Hijo, y en el impulso plenificador del mundo, es decir, esta acción del Espíritu. Bautizar no significa, pues, hacer acopio de cristianos, sino colaborar a que haya más personas que participen de este triple dinamismo que recoge el ritmo ternario de la realidad. Bien, bueno, como les decía al inicio, esto no es más que una introducción, apenas una introducción a una aproximación a la persona de Jesús. Recuerden que en la descripción del video entonces van a estar los distintos videos que les sugerimos para continuar profundizando, ¿no?, esta introducción, y para continuar el proceso. Es algo que
recordábamos en el encuentro del miércoles que la propuesta de esto es acompañar un proceso, no una catequesis que intente darnos algunas ideas más o inquietarnos un poco. La idea es acompañar un proceso. Si nosotros no hacemos proceso, esto no sirve para gran cosa, la verdad. Entonces la invitación es a que nos animemos a caminar juntos y a tratar de ir enriqueciéndonos también, ¿no?, al compartir nuestros caminos, nuestros andares. Que Dios los bendiga mucho y bueno, seguimos comunicados.